Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM en esta tarde de martes, y ya se encuentra con nosotros el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz jurídica de todos estos martes. ¿Cómo está, maestro? Muy bien, con el gusto de saludarte, Tere, y saludando a todos tus radioescuchas. Un placer y interesada en este tema que vamos a abordar en Noticias Morelos. Tiene que ver con los transfeminicidios. Sí, pues fíjate que hoy vamos a tocar un tema totalmente diferente de lo que hemos venido hablando. Ya el tema de las campañas judiciales le toca al INE y al INPEPAC hacer lo propio, así que se pongan a trabajar y a difundir las campañas. Hoy vamos a hablar precisamente del transfeminicidio, Tere, aun cuando las legislaturas locales han tratado y han buscado poder legislar sobre el mismo, pues bueno, es un tema que en nuestro particular punto de vista debe de ser tratado con mucha especificación, con mucho tacto y con mucho feeling para no poder estar violentando evidentemente a las personas que hoy se consideran mujeres. Pero partamos de la base, Tere, de que el feminicidio se define como el asesinato de una mujer a manos de un hombre por machismo o misoginia. Pero ¿qué pasa cuando matan a una persona trans? Pero ahí habría que establecer que eso es un tema de salud, Tere. ¿Cómo podemos entender a la persona transgénero o a la persona transexual? ¿Sí? Porque ya sea que el transgénero es cuando ya hay una operación de por medio, ¿no? Y el transexual es la persona que se considera mujer, aun cuando haya nacido hombre. Pero la explicación para nuestros radioescuchas, Tere, es que el asesinato de una persona trans por razones de género es un feminicidio y se debe investigar y sancionar como tal. Esta es nuestra opinión. El feminicidio es un tipo de homicidio que se comete contra una mujer por ser mujer. El transfeminicidio es la violencia extrema contra las mujeres trans y o personas con expresión de género femenino, lo que estamos diciendo. El homicidio es quitarle la vida a una persona por motivos que no están asociados a su género. En el caso de las personas trans, Tere, a menudo se les procesa por homicidio simple o calificado sin considerar la discriminación y violencia motiva y la violencia motivada por su género. Esto invisibiliza el motivo de sus muertes y el bien jurídico violentado. Para atender este problema, Tere, es necesario primero reconocer a las mujeres trans como sujetos pasivos, es decir, como víctimas de feminicidio, investigar de manera seria, imparcial, pronta y expedita, tipificar los asesinatos de mujeres trans por feminicidio, sancionar correctamente al sujeto activo e informarse sobre las razones de género que llevaron a acabar con la vida de la víctima. ¿Qué es lo que interesa mucho, Tere, radioescuchas? Que el tema de poder legislar y establecer como transfeminicidio, pues también se pudiera equiparar a una violencia en razón de género. ¿Por qué? Pues porque estas personas que hoy se consideran mujer no quieren que las llamen transgénero o transexual, quieren que las llamen mujeres. ¿Sí? Pues porque evidentemente se sienten mujeres, y si hoy pretenden establecer en esta legislatura local, que incluso ya lo están comentando, generar y cambiar la figura en el tema del Código Penal, ¿sí? Como transfeminicidio, pues entonces estaría estableciendo esta violencia en razón de género, ¿no? La Suprema Corte de Justicia ha invalidado algunos artículos, por ejemplo, de la Ley para Prevenir y Erradicar el Feminicidio en el estado de Michoacán. Entre los cambios destaca que el feminicidio también es aplicable a las personas trans. La determinación de la Corte se dio tras analizar una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Michoacán, que argumentaba que se estaba incurriendo en una omisión al no reconocer a las personas trans como víctimas de feminicidio en la entidad. Por unanimidad de votos, la Suprema Corte de Justicia concluyó que la legislación sí es aplicable a las personas trans, pues no existe una distinción con mujeres cisgénero. No existe una omisión legislativa en cuanto a prever el homicidio a las mujeres transgénero, pues la legislación no establece una distinción en el sentido de que solo sea aplicable a mujeres cisgénero, cuya identidad se generó
cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer, por lo que la totalidad de su contenido es aplicable a las mujeres transgéneros y transexuales. Esto es lo que ha opinado la Corte. La misma Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, Tere, ha determinado que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas como víctimas de feminicidio y sus muertes investigadas bajo ese protocolo. En México, el crimen de transfeminicidio no forma parte de los códigos penales de los 32 estados del país, Tere. Fíjate nada más. En ninguno. El 10 de marzo se emitió una recomendación al Poder Legislativo de todos los estados del país para considerar la identidad del género como un agravante de delito de feminicidio, es decir, solo una agravante, no una figura de transfeminicidio. De transfeminicidio, o sea, únicamente se le estaría como que denominando como si fuera o catalogando como si se tratara de un feminicidio. Es correcto. Asimismo, el 29 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas víctimas de feminicidio y que no exime a los congresos de su obligación de establecer medidas específicas para castigar al transfeminicidio. En los últimos años, Tere, fíjate que varias activistas trans abogan porque las muertes violentas de mujeres trans sean investigadas como feminicidios. Otros más buscan la figura penal para lograr castigo a quienes cometen estos crímenes, y también hay quienes preguntan si un tipo penal puede garantizar la justicia a las mujeres trans mexicanas cuando el Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de manera integral y progresiva a esta población. El derecho a la identidad es una puerta para acceder a otros como la salud, la educación, el trabajo. Sin esta, pues evidentemente mínima garantía a la calidad y expectativa de la vida, pues de las personas trans se vuelve vulnerable. El transfeminicidio, en septiembre de 2016, se dio un acontecimiento por la muerte de Paola Buenrostro y la lucha por la justicia que encabeza la activista de nombre Kenia Cuevas marcó un parteaguas a nivel mediático y de búsqueda de justicia sobre las muertes violentas de mujeres trans en México. Sin embargo, son pocos los casos de transfeminicidios con sentencias y donde se reconozcan la identidad de género de la víctima, Tere. Aunado a ello, es importante mencionar que en México la impunidad pues sigue prevaleciendo sobre estas personas, ¿sí? Pues solo 4 de cada 100 delitos son investigados de acuerdo a una investigación de la Organización de México. Evalúa. En 2019, la Comisión de Derechos Humanos emitió la recomendación en la que se da cuenta de las violentas y sistemáticas muertes de mujeres trans, víctimas directas e indirectas de transfeminicidios. En el primer trimestre de 2024, al menos 14 mujeres trans han sido asesinadas y 2 murieron en condiciones de precarización en la calle, de acuerdo a un conteo que realiza diferentes activistas trans. Cuando se habla de tipificar el transfeminicidio, Tere, no debemos esperar que con esto entonces el Estado va a generar cifras para certificar nuestras o las muertes de transgéneros. Ese es el meollo de que el Estado no está trabajando en generar acciones para que la violencia se reduzca, para que la expectativa de vida de las personas trans se mejore, Tere. ¿Qué es lo que podemos concluir nosotros desde nuestro punto de vista jurídico? Que el Congreso del Estado de Morelos tendrá que ser muy minucioso, muy cuidadoso en la propuesta que hoy pretenden llevar al Pleno para poder modificar el Código Penal y tratar de establecer la figura de transfeminicidio. Porque entonces aquellas mujeres que solamente son transexuales y que no se han operado, entonces, ¿cómo se catalogan si ellas se consideran mujeres? De hecho, estaba buscando la información, pero ya no la encontré. Yo que recuerde, en los últimos meses se han registrado dos casos aquí en el estado de Morelos muy sonados. Claro. Uno, si no mal recuerdo, en Zacatepec, donde quien era la pareja, me parece, sentimental de esta persona, fue quien la asesinó en su establecimiento, y uno más en Temisco.
en donde se hablaba aquí en Temisco que era la asesinaron dentro de su establecimiento, un bar, en donde señalaban y que la línea de investigación se fue por cobro de piso. Claro. Pero fueron dos casos muy sonados aquí en el estado de Morelos, si no me recuerdo, en los últimos meses. Sí, yo debería de ser responsable y agregar que en la modificación no solo del Código Penal, sino también en la Ley General de Salud, porque las mujeres cuando nacen, pues tienen vagina, y los hombres cuando nacen tienen pene. Y entonces, cuando hay una operación de un transgénero, cuando retiras el pene, bueno, evidentemente, ¿cómo quedaría y cómo se llamaría a esa cavidad? Es un tema que tiene que ser muy cuidadoso y las personas trans que nos están escuchando sin duda tienen derecho a tener una vida libre y evidentemente que el Estado les proporcione todo lo necesario para una adecuada transformación y vida social. Sin duda un tema demasiado interesante y que de verdad es una de las comunidades que necesita ser escuchada, que ha demandado por años este tipo de situaciones, así como han pedido sus derechos, pues también se pide que se tipifique como tal este tipo de delitos, en este caso estos transfeminicidios que se han registrado y se han registrado en el estado de Morelos y que desafortunadamente también en el resto de la República Mexicana, y que no es posible que ninguna de las 32 entidades se tenga tipificado como tal. Pues un tema demasiado interesante, maestro. Ya me están diciendo que tenemos que mandar a hacer un corte. Muchísimas gracias, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Claro que sí, con gusto. Saludos, buena tarde. Es el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz jurídica de todos los martes. Hacemos una pausa, ya continuamos.